jornada, una nueva semana, la última de marzo, y como lo anunciamos tempranito, como para arrancar con todo, en esta ocasión vamos a compartir un mano a mano, ¿no? Esto que tiene que ver con el debate, la información, entre otras cosas. Presentamos al licenciado Guillermo Moreno. Muy buenos días, Vanessa Heredia le habla. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Buenos días. Buena semana para vos. Bueno, muy buenos días. La verdad que para mí es un placer tener esta posibilidad de hablar un poquito, no solamente de lo que sucede a nivel nacional, ya tenemos que extendernos también a nivel internacional, porque obviamente todo esto afecta y mucho. Licenciado Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior. Si vamos a preguntar, ¿quién es Guillermo Moreno? ¿Qué nos puede decir? Bueno, en términos políticos soy un militante de la causa nacional y popular desde los 14 años. Sí. Y seguimos siéndolo. En términos comerciales tengo un mayoreo de ferretería, en términos profesionales soy economista, en términos familiares, bueno, tengo 2 hijos, 3 nietos, y así vamos yendo. Bien, cuando menciona que a los 14 años comienza, ¿no?, esta militancia peronista, ¿esto tiene lugar también con su hermana? ¿Algo tiene que ver con eso? Sí. Sí, porque tengo una hermana mayor, en esa época era delegada de lo que era la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, y bueno, mi madre también trabajaba ahí. Entonces, bueno, ahí se inicia, yo empiezo en el Mariano Moreno, ¿sí?, en mi escuela secundaria, pero bueno, ahí el peronismo estaba en plena resistencia para tratar de que volviera a la patria del general Perón, cosa que logramos algunos años después. Bien, cuando hablamos de Juan Domingo Perón, ¿no?, el contexto, el momento en donde te encuentra como un adolescente, ¿no?, y con otra energía, ¿cómo eran esos momentos, Guillermo, que la militancia tenía una actividad en donde era esa pasión que tanto se habla? Bueno, está claro que era un hecho voluntario, producto de intentar transformar la Argentina. El mundo estaba en ebullición también, ¿no? Sí. Obviamente había movimientos muy particulares en Estados Unidos, tenías el Mayo francés, tenías lo que pasaba en Vietnam, en Argelia, en Angola, en la propia América Hispánica. En fin, la intensidad del debate político era relevante. Bueno, y aquí estabas en medio de una dictadura, no como la que después encabezó Videla, en este caso la persona que era la cabeza de ese espacio político que había tomado los controles de la Argentina, era Onganía. Una dictadura al fin, pero bueno, ni comparable con la que después fue la de Videla. Totalmente. O sea, todavía las prácticas políticas se mantenían dentro de determinado margen, al menos a nivel masivo. Así es. En el año 2003 fue designado como secretario de Comunicaciones. Esto fue en el gobierno de Néstor Kirchner. Sí, primero secretario de Comunicaciones, y después en el 2006 me pide que reformulemos la Secretaría de Comercio, pedido mío. Bueno, la inquietud era, se nos estaba acelerando la inflación, y ahí rearmamos la Secretaría de Comercio. Para destacar, ¿no?, el tiempo, hasta el año 2013, Guillermo, estuviste en este cargo, ¿se puede decir que tiempo récord en ese sentido? Sí. Sí, soy el secretario de Comercio que más duró la historia de la Argentina, 7 años y medio. Bien, bueno, también, ¿no?, momentos críticos en donde muchas veces era polémica tu presentación, bueno, todo lo que sucedía en esos momentos. ¿Cómo lo ves hoy? No, me parece que fue un momento muy interesante para la patria. Crecimos a tasas chinas, se lograban niveles de inversión relevantes, teníamos superávit fiscal, teníamos superávit comercial, se cumplía con la máxima del general Perón de un gobierno esclavo de un pueblo libre. Y la economía crecía por lo que hacía el sector privado. Así es. Es la única manera que hay de que la economía crezca.
Totalmente, por supuesto. Y esto te voy a mencionar, vamos a ir al 24 de marzo, ¿no? El Día de la Memoria, la Verdad, la Justicia, una fecha muy importante para todos nosotros, con todo lo que eso significa. Y por supuesto, un hombre con mucha experiencia. ¿Qué opinión te merece? Y si tuviste amigos o familiares desaparecidos, Guillermo. Bueno, sí, casi no hay integrantes de mi generación que no tengan algún familiar o algún amigo desaparecido. Sí, yo tengo como 50. Sí, 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 desde ya que sí. Desde ya que sí, pero bueno, son las circunstancias y en algún momento también la patria se construye eh, mirando hacia adelante. Me acuerdo de una declaración de Bonafini en un abrazo que se dio alguna vez con el comandante en jefe del ejército en aquel momento, que dijo: entre un milico preso y un nuevo jardín de infantes, elijo un nuevo jardín de infantes. Así que me pareció una declaración muy importante de Bonafini hace mucho tiempo atrás. Hace mucho tiempo. Y hoy, Pero me parece que esa declaración es relevante de cómo hay que transitar los años por venir. claro, ¿cómo lo ves hoy a estos tiempos, estas décadas que han pasado, ¿no? En donde hay muchas cuestiones todavía por resolverse y demás. Bueno, ha habido un retroceso evidente, sobre todo con la designación de Alberto Fernández, ¿no? Es un desastre. Que tiene una responsable política que es Cristina, y un hacedor que es Alberto, que no está preparado para el cargo. Pero eso Cristina lo sabía. Ya lo he dicho hasta el cansancio, este muchacho no está apto. No le da la cabeza para estar donde está, hablando en términos barriales, no le da la cabeza. Y ni siquiera es como de la Rúa, porque de la Rúa en su momento, bueno, vos sos una persona muy joven, pero Ay, gracias. de la Rúa en su momento se enfermó, Sí. esa es la realidad. El hombre estaba empastillado, bueno, qué sé yo. Para este se sabe que no le da la cabeza. Este muchacho, el que lo conoce, sabe que no le da. Bueno, no sé, Cristina Bueno, cometió este error histórico y ahora estamos en un lío muy grande. bueno, atento a este concepto que tenés, ¿no? Del gobierno de Alberto Fernández, o sea, en cuanto a gestión, ¿no? ¿Y qué opinión te merece en cuanto a la política de la mano de Cristina Fernández de Kirchner? Pero bueno, si no te da, no te da. No te da, no te da. Claro. No, que ya está. Esto es una situación que es evidente, lo dijimos hace mucho tiempo, lamentablemente se corroboró. ¿Había Ahora, había ¿cómo alguna ves? esperanza? O sea, el hecho de que Alberto Fernández fuera en su momento candidato a presidente, o sea, tuvo el apoyo, tuvo también un gran grupo de personas que acompañaban con esta situación, que bueno, hoy la situación es como que deja mucho que desear, Guillermo. Pero y a vos también te ha pasado, que conociste a alguien circunstancialmente, tuviste una relación y después le dijiste a un amigo, te pide, no va. Claro. Bueno, esto es lo mismo. El que no lo conocía tuvo esperanza, en mi caso ninguna. Está bien, si yo dije que habían elegido al peor, pero yo no tuve ninguna esperanza, a mí no me defraudó, yo sabía que era esto. Bien, bien. Y hablando de personas que toman decisiones así determinantes, que me parece que es tu caso, ¿cómo llegás de participar de esta campaña de afiliación en el año 2016 al Partido Justicialista y de ser presidente de la Comisión de Economía del partido a desafiliarte después de comenzar la gestión de Alberto Fernández? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, fue un momento muy doloroso, pero Alberto Fernández usurpa al Partido Justicialista y te queda sin herramientas para participar. Y el día de mira, el pueblo tiene dos maneras de participar, o el día de la elección, ¿Sí? o a los gritos en la calle. Bien. Después se tiene que dedicar a trabajar, a vivir, a criar su familia, es lo que tiene que hacer. ¿Está bien? El pueblo gobierna a través de sus representantes. Los elige pacíficamente o se arma lío. Claro. Nadie pretende que se arme lío. Bueno, pero entonces tenés que tener una herramienta electoral. Alberto Fernández usurpa al Partido Justicialista, entonces tenés que armar otro partido como herramienta electoral del movimiento peronista, porque Alberto Fernández es socialdemócrata y no expresa el diario periodista, no porque lo digo yo, sino porque lo dijo él lo Sí. confesó, él se lo dijo a un periodista como Pontevecchia en un reportaje sencillo, tranquilo, sedado, donde él estaba perfectamente sentado y
donde el periodista lo que busca, como en este reportaje, es el pensamiento profundo del entrevistado. Le dice, ¿usted es socialdemócrata? Sí, yo soy socialdemócrata. Bueno, en algún lugar los peronistas tienen que tener una herramienta para poder expresarse, y ahí construimos principios y valores con un grupo de compañeros. Guillermo, hablaste obviamente del peronismo, ¿no? En un contexto muy diferente a lo que era cuando comenzabas a militar. Si yo te pregunto, sin tener conocimientos de las bases y los objetivos, ¿qué es el peronismo? ¿Qué me podés decir? Es la traslación en el reino terrenal de aquellos principios y valores ordenadores de la vida: el amor, la justicia, la igualdad, la equidad, la solidaridad. Vos decidís cómo vivís. Podés vivir con odio, podés vivir con amor, podés hacer unas transformaciones en paz, podés hacer unas transformaciones de la guerra. Sí. Podés vivir con valor o podés vivir de una manera cobarde. Bueno, esos principios ordenadores conforman una sociedad que nosotros los peronistas decimos que es el hecho comunitario, pero el hecho comunitario organizado, y eso se tiene que trasladar a la relación entre los seres humanos, en el reino de la tierra. En el reino de Dios se funciona de otro lugar. En el reino de la tierra, bueno, es la mejor doctrina para administrar la cosa pública atendiendo al bien común. Bien. Con principios nacionales, principios humanistas, principios cristianos. Visto el nacionalismo no como los europeos, que construyen su identidad sobre la destrucción del otro. Construyen un pueblo sobre la destrucción del contrario y considerando contrario el que está del otro lado de la frontera. Así que se construyeron los países en las Europas. Bueno, esto es América, una tierra distinta, una tierra de fusión entre los distintos pueblos del mundo, y de ahí salen los pueblos mestizos, y dentro de esos pueblos mestizos un pueblo extraordinario como el argentino, que hizo una doctrina de amor y paz para la administración de los pueblos del mundo, y entre ellos, y eso es el peronismo. Si te seduce, sí, te mando la ficha de afiliación. Ay, muy bien. Ya lo está vendiendo, muy bien. Guillermo, estos principios, ¿no? Estos valores que mencionás del peronismo, hoy lo ves quizás como un matiz en donde todo se basa o tienen al peronismo como bandera y deja de cumplir esos principios que mencionás. ¿En algunos casos? Puede ser en algunos casos. Vos sabés que vas transitando en el camino hacia la perfección. Vos en tu vida, perfección que nunca se alcanza, por cierto, pero vas transitando de generación en generación. Lamentablemente, a veces se retrocede porque se cometen errores garrafales. Lamentablemente, los errores de Cristina han cometido que han generado esta situación en el gobierno nacional, y es un claro retroceso, pero bueno, siempre que llovió paró. Bueno, y por supuesto, haciendo memoria, ¿no? Yendo un poquito para atrás, formaste parte del equipo económico del doctor Curia. ¿Qué recuerdos te trae esos meses, ese tiempo? Sí, éramos economistas jóvenes en aquella época. Lo relevante me gustó lo de jóvenes, ¿qué me quiere decir ahora? ¿Cómo? Me mató lo de jóvenes, ¿por qué? Y ahora también. No, bueno, fíjate que te empecé diciendo que soy abuelo. No, en ese momento nosotros teníamos, en el año 89, imagínate, teníamos 34 años. Claro. Éramos economistas relativamente jóvenes. Mirá, lo más relevante de ese tema es que en ese equipo que conducía el doctor Cunha es donde se pergenió el plan de convertibilidad. El plan de convertibilidad no es de Cavallo. Cavallo se apropió de un plan del doctor Curia y lo aplicó mal, lo aplicó muy mal, y eso también trajo consecuencias. Trajo el 2001, ese fatídico diciembre del 2001. Sí. Pero bueno, yo tuve el honor de participar en ese equipo, y hoy de alguna manera hay que volver a las verdades de la construcción del pensamiento en términos históricos. El plan de convertibilidad no es de Cavallo.
Esto que yo te digo te va a sorprender, pero esa es la verdad histórica. Bueno, todos hacen referencia a él, ¿no? Obviamente, bueno, por eso yo te aclaro la aclaración y te digo, eso es importante. Y Cavallo alguna vez tendría que tener un poco de honorabilidad y decir, no, la verdad que el plan de convertibilidad se lo copia al doctor Curia y a su equipo, del cual yo hice parte. Pero bueno, es difícil que Chacho chifle, es difícil que Cavallo diga esto, pero la realidad es que no es de Cavallo. El plan de convertibilidad fue presentado al doctor Menem en diciembre del 89, Menem lo desechó, hizo el plan Bonex, sí. Y un año y pico después, en abril del 91, Cavallo se hace el autor, copia, correctamente, porque podría haber dicho perfectamente voy a aplicar este plan del doctor Curia, pero lo voy a aplicar yo. Sí. Si las ideas cuando son buenas son del viento. Pero no, él empezó a decir que hace el padre de la convertida y demás, lo cual miente Cavallo. El plan no es de Cavallo, es de un equipo que condujo el doctor Curia, y se pergeñó ese plan en el último trimestre del año 89, que es donde se formula. Seguramente el doctor Curia lo tenía en su cabeza desde mucho antes. Bien, estamos hablando acá de planificación, ¿no? Y estás nombrando al plan de convertibilidad. ¿Qué similitudes encontrás ahí, nos podés decir, también junto al plan trienal del tercer gobierno de Juan Domingo Perón y también lo que fue la planificación durante los gobiernos de Néstor y Cristina? Mira, el plan de convertibilidad ninguno, ni con el plan trienal, porque era un momento muy particular para salir de una situación insoportable como era la segunda hiperinflación en la Argentina. La primera la había tenido Alfonsín a mediados del 89 y por eso se tuvo que ir, y la segunda la estaba teniendo menos. La planificación en la época de Kirchner y de General Perón tiene este continuo de entender que la vida se ordena hacia un futuro común viniendo de un pasado conjunto transitando el presente, cosa que no cree Alberto Fernández. Una de las declaraciones, bueno, él se la pasa haciendo declaraciones extrañas todos los días, ayer hizo una sobre la inflación, pero fue cuando dijo no creer en los planes, ¿no? Claro. Imagínate vos cómo vas a gobernar si no crees en los planes, ¿no? Es inconcebible. Estaríamos complicados en ese sentido. Y hablando un poco... Es posmoderno, es un muchacho posmoderno, este es el problema que le pasa. Un muchacho posmoderno. Y eso es lo que es, sí, por eso es socialdemócrata, tiene un lío bárbaro en la cabeza. Está, bueno, no me gustaría estar en esa cabeza, no, la verdad que, pero bueno, en un momento hablabas de que estamos en presencia de una supercrisis, Guillermo, y la describías también como esta concurrencia en un mismo tiempo y lugar de dos hechos aislados que ocurrieron en el país. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, nosotros decimos que en términos macroeconómicos tenemos un desorden fiscal de una magnitud tal que en su momento terminó con el gobierno del doctor Alfonsín. Esto es un problema de que gastas mucho más de lo que recaudas y bueno, eso te puede servir para un tiempo, pero no para vivir así, y es la antítesis de lo que fue la década ganada, donde teníamos superávit fiscal, gastábamos menos de lo que recaudábamos, y después tenés un lío bárbaro en el sector externo, en la generación de dólares vis a vis al resto del mundo, que son los que necesitas para honrar los compromisos y para transitar la vida, porque mucho de lo que vos consumís es importado. Nosotros podemos mantener esta conversación porque hay un montón de insumos y productos importados entre nosotros dos, si no sería imposible que estuviéramos conversando. Bueno, mira, eso le costó el gobierno a De la Rúa. Las dos cosas en el mismo tiempo lugar, por eso no es una crisis sino una supercrisis. Bien. Bueno, y hablando de dolarización, ¿no? Y esto también comprende la energía, como vos lo mencionás, en donde también estuvo cuestionado el hecho de la dolarización del precio de la energía, que no comienza con Mauricio Macri, sino con la presencia de Galuccio en YPF. ¿Esto es lo que vos mencionás? Sí, claro, es el que empezó a aumentar las tarifas innecesariamente, generando una pérdida de competitividad en la economía argentina, y todavía estamos padeciendo esas circunstancias. Este ciclo económico comienza con Kicillof, con la devaluación del 14. Sí. Bueno, empieza de vuelta un ciclo especulativo rentístico. Bueno, y hasta ahí estamos en eso. Supongo que en algún momento saldremos y volveremos a la economía de producción y trabajo, que es la economía peronista. Pero bueno, claro, para eso hay que tratar de que este gobierno, dentro de la ley y el orden,
termine lo más rápido posible. Esta economía que por supuesto está, la verdad, siempre pendiente de un hilo. Vivimos de crisis en crisis. Uno quizás hace referencia años atrás y bueno, salir de una situación económica, social, hoy sanitaria, y hablamos de alimento, Guillermo, y donde lamentablemente todavía hoy es el gran problema de familias argentinas que terminan asistiendo a comedores. ¿Cómo hace una economía peronista para que estos alimentos lleguen a sus casas? Ya lo hicimos, porque no, está bien, en términos históricos vamos de crisis en crisis, pero en tu vida vos tuviste 10 años que todos los días estabas mejor que el día anterior, y lo viviste. Claro. Lo que hay que hacer es volver a hacer lo que hicimos. Si algo te sale bien, ¿por qué querés improvisar? Nosotros hicimos una década ganada. Bueno, hay que volver a hacer esa década ganada, de la misma manera que lo hicimos, de la misma manera. ¿Y el contexto acompaña con eso que vos planteás? No, bueno, siempre vos tenés que ajustar la mira. Sí. Pero escúchame, no hay ningún inconveniente. No es que porque hay una guerra entre Rusia y Ucrania no vas a poder hacer lo que hiciste. Tenés que seguir buscando la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Si lo conseguiste en aquel momento, al menos durante una década, la vas a volver a conseguir con un gobierno peronista. Bueno, hablaste de guerra, esto que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. ¿Considerás que el mundo está en guerra o hay solamente un conflicto bélico entre estos dos países? No, es solamente. El conflicto en realidad de fondo es entre Estados Unidos y Rusia, para ver por dónde pasa la medianera. En vez de pelearse entre ellos, porque ellos son frontera, de hecho, ¿no? Sí. A través de Alaska cruzas el estrecho de Bering y estás en Rusia. En vez de pelearse en territorio ruso, pelearse en territorio norteamericano, decidieron pelearse por uno de los lugares donde tiene que pasar la medianera. Y en este caso, el presidente ucraniano no está tampoco a la altura de las circunstancias, por más que Occidente intente transformar un actor cómico en un estadista, bueno, lo único que está consiguiendo es que le destruyan el país. No está entendiendo, lo digo con todo respeto, por el pueblo ucraniano, por lo que está sufriendo, por lo que está padeciendo, pero bueno, este es un conflicto entre los dos gigantes y los dos ganadores. Bien. Son los dos ganadores del nuevo orden internacional y están definiendo cómo se reparten la cosa. Y están construyendo el nuevo orden internacional. Vos tenés dos grandes ganadores, que son los rusos y los norteamericanos, y tres nuevos perdedores, que son los alemanes, los franceses y los chinos. Y todavía te falta la segunda parte de esta película, que es la medianera entre Taiwán y China. Cuando se esté apagando la construcción de esta medianera en Europa, va a emerger la nueva medianera. Y vas a vivir otro año más en conflicto. Lo que pasa es que, bueno, los chinos no van a someter a su país a la destrucción que está sometiendo el presidente ucraniano a su pueblo, innecesariamente, porque no tiene ninguna manera. Que Putin y los norteamericanos han decidido la división de los ucranianos es país ucraniano hace mucho tiempo. El tema es dónde pasa esa medianera, si un poco más al este, si un poco más al oeste. El presidente ucraniano, sus servicios de inteligencia, su capacidad analítica le tendría que haber indicado, miren muchachos, esto vamos a tratar de resolverlo de otra manera. Pero bueno, lamentablemente pensó que podía cambiar la historia del mundo y están pagando las consecuencias. Guillermo, hablamos acá. Sí. Es obvio que el respaldo que puede tener el pueblo ucraniano de parte de Estados Unidos es un respaldo simbólico, porque la realidad es que lo que están haciendo es pelearse en territorio que no compete a ninguno de los dos países para definir por dónde va a pasar el nuevo muro. Está bien que yo llamo medianera, pero bueno, pero para el ejemplo, ¿no? Concreto, para visualizarlo, esto que vos mencionás. Y va a estar por el río, más o menos. Sí. El río que pasa por la mitad de Ucrania, Rusia le va a sacar todo el acceso a los mares, ¿está bien? Y si va a ir hasta Moldovia, hasta una parte ruso parlante de Moldovia, o sea que es la parte desde la costa del Mar Negro hacia el norte, no te sé decir cuántos kilómetros, pero por ahí va a andar, y más o menos llegando hasta el río del lado del este. Ese va a ser el territorio
o una ucraniana vinculada a la República, a la Federación Rusa, o directamente que sea territorio ruso. Eso, no sé, eso lo decidirán ellos, pero en términos políticos lo menos importante. Guillermo, ¿qué consecuencias ves a corto plazo en nuestro país como consecuencia de este encuentro bélico? No, el tema central es la incapacidad de Alberto Fernández. La incapacidad de Alberto Fernández, no es que vos estás en Uruguay o en Paraguay, obviamente que tiene consecuencias, pero lo que le está pasando es producto de la ineptitud del presidente. El presidente sostiene que seguimos frente a un mundo globalizado. ¿Compartís esa visión? Pero bueno, imagínate vos, la globalización que empezó con la caída del muro de Berlín terminó con Trump, cuando asumió Trump la presidencia, pero él sigue insistiendo con eso. Bueno, ¿qué crees que te diga? Claro. También dice que tiene una cabeza europea, que se siente francés. El presidente dice cualquier cosa. Bueno, cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con la geopolítica, que por supuesto influye y trae consecuencias a nuestro país. Y hablando también de estas relaciones internacionales, no podemos dejar al margen a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y vos tuviste también unas palabras con esta situación. Y es el peor acuerdo que podía firmar la Argentina. Acordar con el fondo hay que acordar, pues no le podés pagar un default al mundo, no le podés decir al mundo no le voy a pagar. Eso es un tema del Partido Obrero y algunos partidos sofistas de izquierda, y está bien que ellos lo planteen, pero seriamente no lo puede plantear nadie. Ahora, podés pagar de una u otra manera. Eligieron la peor para pagar, que es que paguen los jubilados, los pensionados, los trabajadores, los pequeños y medianos negocios urbanos y rurales. Cuando vos tenés en la zona del núcleo de la Pampa Húmeda los grandes terratenientes, que son los únicos que hoy tienen la plata para poder honrar los compromisos. Bueno, ahí tenés que ir a conversar con la sociedad rural y decirle, muchachos, le toca a ustedes. Claro. Pero bueno, el gobierno no hace eso y por eso no es un gobierno peronista. Bueno, el campo, por supuesto, tiene también incidencia, pero vos mencionaste dos hechos importantes. Yo no hablo del campo, hablo de los terratenientes, que son los dueños de la tierra. El campo tiene 4 sectores: los trabajadores, tiene los contratistas, que son los dueños de esas grandes máquinas que vos ves en la ruta, que son los que hacen las labores de implantación o de cosecha, los productores que organizan la producción y los dueños de la tierra. Yo estoy hablando del cuarto personaje, que son los dueños de la tierra y que por primera vez tendrían que hacer un esfuerzo patriótico, que les será reconocido, etcétera, etcétera. Pero no estoy hablando del campo. Bien. Estoy hablando de los terratenientes, estoy hablando de la sociedad rural argentina. Bien, vale la aclaración. Y continuando con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, vos mencionaste dos hechos históricos en nuestro país, en el caso de que se cumpla, ¿no?, con este acuerdo, y en el caso en que no se pueda cumplir, que tiene que ver con Alfonsín y con De la Rúa. ¿Qué me puedes decir de esto? Mirá, si no cumplen el acuerdo con el Fondo Monetario que acaban de firmar, es obvio que el final que tenés es el de Alfonsín, con una inflación que se dispara. Una hiper. Y si, bueno, poner el nombre que quieras. Y si cumplís con el Fondo Monetario, vas a tener un final como el de la Rúa, donde no había un peso en el mercado. Mira, lamentablemente esto hay que terminarlo más rápido que temprano. Dentro de la ley y el orden, para eso existe un hecho constitucional que es la Asamblea Legislativa, pero bueno, para eso se tienen que dar los extremos de que renuncie Alberto y que renuncie Cristina. ¿Se está buscando el mal menor? Bueno, claro, si ellos renuncian podemos armar un gobierno peronista. Pero bueno, se tienen que convencer que tienen que renunciar los dos. Por ahora me parece, al menos esta semana, me parece que estamos lejos. A medida que esto se agudice, vamos a ver lo que acontece. ¿Esto tiene que ver con el modelo de exclusión que presentás? Es innecesario llegar al momento que el pueblo hable a los gritos en la calle. Mira, De la Rúa se hubiese renunciado a mitad del 2001, nos hubiésemos evitado los 35 muertos, si es que fueron 35 y no fueron más. Bien. Está bien, yo no sé por qué hay que llegar a ese límite, pero bueno, la realidad es la única verdad. Hoy por hoy, hoy al menos, no lo veo a Alberto Fernández renunciando. Yo lo que te digo es la propuesta para evitar males mayores. Este modelo de exclusión que planteas en algún momento, ¿cuál sería el alcance? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Y esto va a ser muy complicado. Esto va a ser muy, 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 muy complicado. En realidad están pensando un país muy parecido a los países
que de alguna manera son frontera con la Argentina, como Brasil, como Chile, donde la pobreza es un dato. Para la Argentina, la pobreza es una circunstancia que si hay un buen gobierno, las familias salen de ella. En Brasil, en Chile, esto no pasa. Bueno, ellos quieren que nosotros nos parezcamos a esos países, y eso está mal. Un 70% adentro del esquema y un 30% por afuera, y eso no puede ser. Pero bueno, hemos mantenido una conversación donde me has pasado por todos los vericuetos. Claro. La verdad que te agradezco enormemente el tiempo que me has dispensado. Bien, y para ir ya terminando, algo importante, por supuesto, ¿cómo ves a la Argentina en materia de defensa? Mira, tenemos que ponernos los pantalones largos, porque está claro que la mitad del sistema político chileno está de nuevo pensando en que hay que rediscutir la Patagonia. Y vos vas a rediscutir la Patagonia y después la proyección de la Patagonia en la Antártida. Así que en esto tenemos que ser muy claros. Y en eso el peronismo también tiene una cosmovisión que es la nación en armas. Bien, y así que bueno, tenemos que pensar seriamente ese tema. Bien, y el papel de los jóvenes hoy, que tienen, por supuesto, también gran participación, están ya en forma de planteos. El papel de los jóvenes es lo que estás haciendo vos, inmiscuirte en la realidad nacional y tratar de transformarla. Porque finalmente la biología hace lo que hace con nosotros y quedan ustedes. Un fuerte abrazo y gracias. Guillermo, esto para terminar, el partido Principios y Valores que estás representando también, ¿se está preparando? Sí, claro. Y vamos a estar en el próximo frente electoral que conforme la causa nacional. Bien, o sea que te estás preparando para eso, entonces va con todo. Nos vamos preparando para eso y te voy a mandar la ficha de afiliación porque veo que tenés mucha simpatía. Ay, muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo también y por supuesto seguiremos en contacto. Gracias, a disposición y todas las veces que quieras. Un beso grande para vos y tus colegas y los oyentes. Gracias, hasta luego. Estuvimos dialogando con el licenciado Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior para Despegando con Bane, Radio Estilo.